Buenas, en este video te mostraré cómo reportar errores encontrados en una página de internet o en una aplicación. Vamos a ver la estructura de elaborar un reporte de error encontrado. La primera sección es el título, que se compone del ambiente como sistema operativo y navegadores. Luego de la pantalla donde ocurre. Y luego el modo de vista si es en el celular o computadora. La siguiente sección es el tipo. Se encuentra de contenido. Por ejemplo, no coincide con lo esperado. De rendimiento. Por ejemplo, es lento al abrir la pantalla. Visual. Por ejemplo, errores de ortografía. Funcional. Por ejemplo, el botón al dar clic no hace nada. Y de choque. Por ejemplo, se congeló la pantalla. La siguiente sección es de frecuencia. Esta se basa en responder cada cuánto sucede al seguir los pasos. La siguiente sección es prioridad. Esta se basa en cuánto afecta al negocio. Por lo general, si hace que la empresa deje de percibir dinero, se cataloga como crítica. La siguiente sección son los pasos a seguir para reproducir el error. En este punto puede ser de 1 a inclusive 15 y con precondiciones. La siguiente sección es resultado actual, que responde la pregunta: ¿qué error sucede? Por otro lado se encuentra la sección de resultado esperado. Esta responde la pregunta: ¿qué espera que suceda? Por último, se encuentra la sección de evidencia. Consiste en adjuntar una imagen o video que demuestre el error. Para parte práctica veremos un ejemplo. ¿Cómo puede observar se presenta este error? Un mensaje largo, vea que en las primeras palabras son fatal error. A continuación se verá cada sección mencionada anteriormente. Ahora veremos cómo elaborar de manera formal el error para comunicar a las partes interesadas y afectadas. Al observar la pantalla se tiene de encabezado el título, en este caso puse el navegador usado, luego la página en que sucede y por último el tipo de error. Ahora veremos la sección de tipo, el cual es de choque debido a que hace que deje de seguir el flujo esperado. Y de manera visual dentro de la página no puede seguir navegando en el sitio. Ahora vamos con la siguiente sección, que es de frecuencia, a la cual al ser siempre que se siguen los pasos se pone la palabra siempre. Ahora la siguiente sección, que es de prioridad, la cual por afectar el ingreso financiero se pone crítica. A continuación nos movemos a la sección de pasos. En este escenario son solo dos, que es ingresar al sitio y dar clic en la opción del menú. En este punto hay que tener presente que los pasos pueden ser de 1 hasta como 15 e incluso con precondiciones. La siguiente sección corresponde al resultado obtenido al seguir los pasos. En este caso consiste en lo que hace para llegar al error. Por otro lado se encuentra la sección de resultado esperado. Por lo general esta sección consiste en decir que desea que suceda a favor del usuario. Por último se tiene la evidencia, a la cual puede ser una imagen o un video. Si desea practicar puede visitar la página de Academy Book, donde se encuentra una sección de comunicar errores. Por favor dele suscribir a este canal para estar pendiente de nuevo contenido. Espero que el video le haya sido de mucha utilidad.